Vamos a hablar ahora de uno de esos problemas silenciosos que no solemos ver hasta que se han hecho grandes. Lo padecen sobre todo mujeres, chicas jóvenes, pero no solo ellas, también chicos, mujeres adultas y niñas cada vez a edad más temprana. Hoy hablamos de un problema con solución. Hoy hablamos de trastornos alimenticios. Viste la pérdida de peso pero no de su autoestima. Lo difícil no es comer como lema, una obsesión encima, una mente monotema. Ese nadie me entiende, ese nada me anima. Esa diferencia entre tu realidad y la mía, esa falta de interés, de energía. Ese hábito se convirtió en manía. Ese solo mirar por mí destrozó mi empatía. Voy a peor con los días. Es un trastorno mental, mentalízate de que existe. Visualiza lo que ese día no viste. Mentalízate de que existe, lo dice este rap del Ambidiestro. También de que se puede superar y de que, como decía también la canción, lo difícil no es comer. Ese lema fue el elegido por un grupo de chicas que habían estado en tratamiento por TCA, trastornos de la conducta alimentaria, y que decidieron formar una asociación para ayudar a otras. Casi a la vez surgía otra, de padres, porque también ellos son parte afectada y protagonistas en la salida. Hoy nos acompaña la presidenta de APATAZ, que es Lucía Simón. Buenos días, Lucía. Buenos días, Ana. Y también el presidente de TCA Aragón, que es José Luis Simón. Buenos días, José Luis. Buenos días, Ana. Y que además de los presidentes de estas dos asociaciones, sois padre e hija. Así es. Lucía, yo quiero que nos cuentes, vamos a empezar por contar tu caso. A ti te diagnosticaron bulimia. ¿Cómo empieza, no sé si cómo empieza el problema o cómo empieza uno a ser consciente del problema? En tu caso, ¿cuál dirías que fue el principio? Yo creo que el principio, al final, como intentamos muchas veces explicar, es que no te levantas un día con un síntoma alimentario, sino que va progresivamente, no te encuentras bien, tu ánimo, en mi caso era como mucha parte muy depresiva, entonces poco a poco todo lo mal que me encontraba yo lo focalicé en la comida, y era como mi modo de controlar lo que venía a ser toda mi vida. Entonces, hasta que eres consciente de ese problema, pues es que te relativizas todo. O sea, todo lo puedes ver normal, sobre todo las partes más restrictivas de la comida las normalizas mucho. Luego, cuando empiezan los atracones y los vómitos, siempre piensas que es el último, que mañana ya no va a volver a pasar, y hasta que llega un punto que ves que no. O sea, es un malestar general, entiendo, con muchas cosas, y lo vas trasladando. Sí, lo vas trasladando, exacto. ¿Es largo ese proceso? Yo creo que también eso depende mucho del paciente. Hay pacientes que lo aguantan más tiempo y otras que como que rompen antes. Y eso en su caso, pero ¿y en el vuestro, en el de los padres, cómo se empieza a notar que algo pasa, que hay algún problema? Porque este problema al principio es muy silencioso, ¿no? Sí, así es. Muchos de los padres, o una de las cosas que se habla muchísimo en la asociación, es que es una enfermedad que es la enfermedad de la mentira. O sea, la mentira aparece por todos los lugares, desde el principio hasta el final. Entonces, cuando eres padre, incluso aunque veas cosas extrañas, no eres consciente de que puede haber un problema tal. Si el problema no se agrava o el paciente, como nosotros tuvimos la suerte en este caso, no casi se autodiagnostica o casi acude a pedir ayuda, reclama ayuda, para los padres, para los amigos, para los conocidos, es muy difícil detectarlo. Puedes ver síntomas, si ves síntomas repetitivos es más que posible que ocurra, y entonces es cuando te puedes dar cuenta, si no, no. ¿Cuáles son los síntomas que se ven desde el lado de los padres, de los amigos, del entorno? Sí, ves comportamientos extraños, sobre todo en la comida, independientemente de que al final es una enfermedad mental y eso evidentemente hace que haya muchas variaciones en el carácter. Todos tenemos la costumbre de achacarlas ya sea a la adolescencia, ya sea al paso de la adolescencia a más juventud, ya sea a ir al instituto porque he cambiado de colegio, pero al final, cuando hay un problema de fondo, un problema en el que encuentras que las actitudes no son las normales y ves que además se reflejan en la comida, seguramente es que existe un problema, y entonces es cuando tienes que ponerte manos a la obra.
En tu caso, Lucía, o sea, dice, tu padre es la enfermedad de la mentira. Entiendo que hasta que uno reconozca el problema, ¿no? Empieza a tapar cosas. ¿Cómo se vive desde el punto de vista del paciente? Sí. O sea, yo creo que al principio mientes, pero porque también te mientes a ti mismo. O sea, te engañas, no le quieres dar importancia y luego no quieres que nadie se dé cuenta de que te está pasando esto. Porque si alguien, en mi caso era como si mis padres se dan cuenta de que me está pasando esto, de que actúa así, no me van a dejar continuar. Y esto es lo que a mí me está generando falso bienestar o sí, era como felicidad momentánea. ¿En qué momento ves claro que necesitas pedir ayuda? ¿Y a quién acudes en primer momento, en primer lugar? Cuando veo que llega un día que se me ha ido de las manos. O sea, que eso que pensaba que solo iba a pasar un día se repite y que no puedo pararlo, que no puedo cortar las ganas de darme un atracón o la culpa que luego produzca el vómito. Entonces yo acudí, o sea, no fui capaz para nada de contárselo a mis padres y acudí directamente al psicólogo y así fue. Muy bien, pero diste ese primer paso, por eso decías que en su caso fue como un... Nosotros tuvimos esa suerte. Autodiagnóstico. Cuando empieza ese tratamiento, los padres también tienen que participar desde el principio. Quiero que contemos cómo es esa experiencia, tanto para ti como para los padres, porque tenéis que poneros manos a la obra como parte activa. Es fundamental. Hay una serie de pautas que no son negociables y que marcan los equipos médicos, los equipos psicológicos y que no solo afectan a los padres, afectan a los familiares, a los amigos, al entorno en general, porque de repente te encuentras con que tienes que hacer labores de vigilancia antes, durante y post la comida, tienes que hacer ayudar al paciente a que tenga una regularidad y unas rutinas, tienes que aceptar que al final es una enfermedad y que seguramente vas a tener enfrentamientos desagradables, pero si todos los que están alrededor no participan de eso y no vigilan, y en el verdadero sentido de la palabra vigilar, que todo eso se cumpla, al final el tratamiento no llega a ningún lugar. Y si ya es difícil llegar hasta el tratamiento, si encima cuando llegas a él no lo estás cumpliendo, se hace terrible. O sea, tú fuiste de manera voluntaria al psicólogo, pero lo que estamos comentando, el psicólogo pone muchos deberes también al entorno. ¿Cómo supone, aunque haya sido de forma voluntaria, una cosa es el tratamiento ahí y otra que en casa y en tu entorno siga pues esa vigilancia, esas restricciones? ¿Qué cambia para vosotras? Cambia todo. O sea, al final te quitan todo el control respecto a tu alimentación, que es a lo que llevas X tiempo sujetándote. Entonces, yo creo que muchas veces decimos, yo, mis compañeras de terapia, que sobre todo los 6 primeros meses son los peores. Porque eso, no controlas nada, no entiendes. En mi caso tampoco me habían puesto en mi casa muchos límites nunca, entonces fue como que un día de repente me dijeron, no, es que tienes que comerte esto. Y era como, ¿cómo? ¿Por qué? No. Después, como ha explicado bien mi padre, que al final eso te genera muchos enfrentamientos en casa, pero bueno, creo que es esencial para llegar a un fin. También es esencial la terapia de grupo, porque estáis muy unidas. Yo decía que gracias a esa unión habéis decidido formar una asociación, pero ¿qué sirve para vosotras? O sea, ¿de qué sirve estar, entiendo que arropada y acompañada con gente a la que le sucede lo mismo? Creo que es como otro mundo, en el sentido de que llevas pues un montón de tiempo con estos pensamientos, con estas ideas, con esta enfermedad, no entiendes nada de lo que te pasa y llegas el primer día y las que ahora son tus compañeras, jolín, te dicen que te entienden, que también lo han pensado, se ponen a hablar de las cosas que le pasan y te ves identificada y dices, jolín, no es tan raro. Entonces, para mí eso es primordial y luego a partir de ahí sí que tienes muchísimo apoyo tanto dentro de las terapias como un seguimiento fuera, mediante teléfono, al verse. O sea que son muchas herramientas. Sí. En Aragón hay 2 unidades de referencia para tratar los trastornos de la conducta alimentaria. Una está en el Hospital Provincial Nuestra Señora de Gracia, en Zaragoza, y la otra en el Clínico, en el Lozano Blesa. Hasta allí nos vamos en directo para hablar con el responsable del área de TCA. Es Pedro Ruiz, psiquiatra. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Es difícil hablar de cifras de incidencia en este tipo de trastornos, pero para que nos hagamos una idea, ¿cuántos casos ven al año más o menos en su unidad? Pues normalmente en torno a 100 casos nuevos, que esto significa que vemos bastantes más pacientes porque se tarda entre 2 y 5 años en la mayoría de los casos en recuperarse de este trastorno.
Las chicas jóvenes, yo decía al principio que quizás son el perfil mayoritario, pero no es el único. ¿Qué tipo de pacientes ven allí? Claro, nuestra unidad es de menores de 18 años, entonces es una unidad de referencia para todo Aragón que se empezó a trabajar en el año 2000 de forma oficial, que anteriormente el doctor Velilla siempre había sido de referencia de los trastornos de conducta alimentaria, y el problema es que las cifras de incidencia pues van aumentando. La epidemia del COVID, la pandemia, también ha llevado un incremento de los casos, sobre todo en los casos de anorexia restrictiva y de los casos con pérdidas de peso muy graves en el último año. Y entre los menores de 18 años hay gente que dice que cada vez llegan más jóvenes a las consultas, que hay casos de menores muy pequeños. Siempre ha habido casos de menores muy pequeños. Hay anorexias prepuberales, trastornos de conducta alimentaria en menores de 12 años, siempre ha habido. Entonces, yo no diría que precisamente haya habido un incremento del número de casos en niños. Sí, insisto, en adolescentes y en adultas jóvenes. ¿En qué consiste el tratamiento? ¿Cómo trabajan con el paciente y con la familia? Pues el tratamiento es interdisciplinar. En el tratamiento trabajamos tanto psiquiatras como psicólogos, como enfermería, como trabajo social, como profesores, y la idea es un abordaje global de los problemas del paciente que acude a la unidad, porque es un tema muy importante a nivel emocional, pero también lo nutricional, lo biológico, lo médico en estos trastornos es fundamental. Entonces, no podemos decir que son enfermedades solo psicológicas, porque aquí la parte orgánica, la parte biológica también es importante. Son muy largos los tratamientos, lo decía un poco al principio, que se alargan en el tiempo, nos hablaba de esos 100 casos nuevos al año, pero ¿cuánto se puede alargar un tratamiento? Pues si va todo muy bien, 2 años, lo normal son 5 años, y siempre tenemos un tercio de pacientes que son de larga evolución, que son más de 5 años, que se pueden terminar cronificando, y es por lo que es muy importante que haya suficientes recursos tanto para menores de 18 años como para mayores de 18 años, porque muchos pacientes siguen con problemas muchos años de su vida. Hay patrones, hay causas que se repitan. Decimos que cuando uno tiene un trastorno de alimentación hay detrás otras cosas, puede haber muchas cosas más. No sé si se repiten los patrones o puede haber causas muy distintas. Pues son patologías que llamamos multifactoriales. Hay muchos factores de riesgo. Uno de ellos muy importante es la genética. Yo insisto en que hay una base biológica fundamental, que tiene que ver con la personalidad, personalidades perfeccionistas, evitativas, obsesivas, autoexigentes, personalidades con inestabilidad emocional, favorecen o bien la restricción o bien las conductas purgativas. Luego también el estrés en un momento determinado, acontecimientos vitales estresantes, no saber manejar las emociones negativas. Entonces, se repite, por ejemplo, un patrón últimamente desde el confinamiento por la pandemia. Mucha gente que de repente por el miedo a engordar, que estaba sistemáticamente dicho por las pantallas, pues han empezado a hacer dieta y a rutinas con youtubers, con influencers, y realmente han caído en unas pérdidas ponderales de hasta 30 kilos que hacía muchos años que no veíamos. Hay 2 hospitales públicos en Zaragoza, lo decíamos antes, que tratan TCAs, pero ¿y para quienes no viven en la capital, qué opciones tienes? ¿Se hace más difícil? Pues es que son unidades de referencia para todo Aragón. Entonces, aparte, existe también unidad funcional en Huesca y unidad funcional en Teruel. Pero realmente aquí atendemos casos de toda la comunidad autónoma de Aragón y en el provincial lo mismo, incluso también de fuera de la comunidad autónoma. Hemos llevado casos también de Soria, de Navarra, de Logroño, porque al final las unidades de referencia en España son las que son y bueno, pues al final se asumen también casos de otras comunidades. Pedro, y son pocas esas unidades. ¿Hacen falta más recursos en la sanidad pública para tratar este problema? ¿Sería lo deseable al menos? Pues sí, evidentemente. Aquí en Aragón fuimos modélicos en su momento, en el año 2000, que se crearon las 2 unidades, pero han pasado pues 21 años y habría que incrementar los recursos en Aragón y por supuesto incluso hay alguna comunidad autónoma que ni siquiera tiene unidad de referencia. Entonces sí que hay que apostar, y yo creo, siempre por la sanidad pública
y estas son patologías que además necesitan un abordaje interdisciplinar en el que la parte médica es muy importante, y esto no siempre en los recursos privados se puede contemplar. Pues Pedro Ruiz, psiquiatra y responsable del área de TCA en el Hospital Clínico Lozano Blesa, gracias por atendernos y buenos días. Buenos días, muchas gracias. Cuando un hijo tiene un problema, lo primero es buscar, ¿no?, soluciones donde uno puede acudir. Decimos que hay estas dos unidades en la sanidad pública en Aragón. En vuestro caso, ¿dónde decidisteis acudir? Porque imagino que miraríais todo el abanico de oportunidades, sí, de opciones. Bueno, nosotros en aquel momento, por supuesto, la seguridad social era una opción. Por distintos factores, por su edad, no nos convencía absolutamente nada que es lo que en ese momento se nos proponía, y entonces acudimos. Hay un centro especializado en Zaragoza, es la Clínica Prisma, fue directamente donde acudimos. El diagnóstico fue muy rápido porque, como digo, se veía perfectamente cuáles eran sus causas-efectos, y a partir de ahí comenzó una terapia que evidentemente cuesta mucho dinero todos los meses, pero que es necesario hacer, porque si no los recursos son demasiado escasos para lo que encontramos. Una de las razones por las que se fundó la asociación es precisamente por eso, ¿no? por el intentar que haya más recursos también. También más recursos públicos, y si no más recursos, ¿no?, para ayudar a porque quien menos recursos tenga, o quizá viva lejos de Zaragoza capital, lo tiene más difícil para acceder. Exacto, al final nos encontramos con el problema de que si hay muy poca, estamos hablando de 100 diagnósticos anuales nuevos, con una media de 5 años. Ya te da una idea de cuál es el volumen de personas que están afectadas por la enfermedad. Si tenemos una unidad, por ejemplo, en el Hospital Provincial, en el que creo que las camas de ingreso son 3 o 2, y tenemos 100 pacientes nuevos, algo no cuadra entre los números. Al final tienes que acudir a lo privado si realmente quieres tener una atención, pero evidentemente no todo el mundo puede acudir. En su momento el seguro escolar era una parte que cubría muy buena parte de estos pagos. Se eliminó. Hemos tratado en diferentes ocasiones de hablar con los distintos representantes políticos, y creemos que pues en algún momento volveremos a retomar de algún modo una fórmula para que todo el mundo tenga acceso, ya sea a través de los hospitales de referencia como el Clínico, como el Hospital Provincial, ya sea a través de los responsables privados o de las empresas privadas, que todos tengan acceso al menos al diagnóstico y la ayuda sucesiva durante el tiempo que sea necesario. Y que sea igual en todas las comunidades autónomas, porque lo del seguro escolar cambia de unas a otras. Hay mucha diferencia entre unos lugares a otros, porque sería muy largo y muy complicado de explicar, pero hay comunidades donde efectivamente se sigue manteniendo la prestación para específicamente esta enfermedad a través del seguro escolar, y sin embargo aquí se eliminó. Lucía, decidisteis crear una asociación para ayudar, entiendo, a las demás. Habéis recibido, sois muy activas en redes sociales, sois gente joven, sois muy movidas en esto. Hay gente que contacta con vosotras. ¿Sois el primer contacto para muchas de las que están sufriendo este problema? Sí, la verdad que sí, que ha habido muchas chicas, chicos también, que se han puesto en contacto con nosotras para pedirnos ayuda. O sea, nosotras intentamos también acompañar, hacerles ver que no están solos, sobre todo que pidan ayuda, pero también dejando claro que no somos profesionales, que podemos ayudarles a eso, a que se sientan más comprendidos, pero no a hacerles una terapia. Entonces sí, la verdad que se agradece muchísimo, tanto por redes, y antes, cuando el COVID nos lo permitía y hacíamos mesas informativas o íbamos a mercadillos, que ya es más tú a tú y había gente que venía a vernos. Eso es algo que es muy chulo. Hay chicos en la asociación, nombras a los chicos, es verdad que se les nombra poco, son menos quizá en este problema, pero ¿qué os dicen ellos? En la asociación no hay chicos, por lo que hemos hablado antes, porque las que los hemos creado somos compañeras de terapia, y es una terapia que solo es de chicas. Pero además el mes que viene sí que vamos a contactar con un par de chicos mediante nuestra red social, como un poco también porque, aunque nosotras digamos que esta enfermedad en chicos, aunque en menor proporción, también existe, no es lo mismo decirlo nosotras que poder conseguir que ellos sean los que lo cuentan. Hemos hablado de tu problema, yo he empezado a preguntarte por ese problema, pero yo quiero que nos cuentes que tú ya estás bien, cuánto tiempo hace que no tienes síntomas y cómo te sientes.
Pues yo empecé en tratamiento hace 5 años, llevaré sin síntoma yo creo que 3 de esos 5 o 2 y medio, y no sé, es que es como otra vida completamente diferente. Soy libre en el sentido alimentario, pero también en el sentido mental. Sigo teniendo mis cosas que se me enganchan, pues mi parte más obsesiva, que le doy más vueltas a las cosas, pero muchísimo, o sea, nada que ver con la persona que conocía cualquier amiga o cualquier familiar hace 5 años. Pero ya tienes herramientas para abordar todo eso, ¿no? Exacto, tengo herramientas. Pues muy bien, enhorabuena, Lucía. Muchas gracias. Me alegro mucho de escuchar eso. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. También José Luis. Muchas gracias. Enhorabuena por haber conseguido esto. También porque esto, como hemos dicho al principio, también es parte gracias al trabajo de la familia. Muchas gracias también y del en entorno. este caso al programa y a Aragón Televisión, porque precisamente lo que buscamos es sobre todo mucha divulgación para que la gente entienda y conozca cuál es este problema de verdad. Vale, eso tiene que estar la televisión pública. Gracias a los dos por venir.